Hola. Bienvenido a Lexora. Aquí encontrarás contenido diseñado especialmente para estudiantes de derecho como tú. En este canal, hacemos que estudiar sea más simple y efectivo, con clases cortas, claras y completas, basadas en los planes de estudio más importantes de México. Suscríbete, dale like y acompáñanos en este viaje para dominar el derecho. En esta tutoría, vamos a estudiar la modificación de las obligaciones. El derecho de las obligaciones reconoce que las relaciones jurídicas no son inmutables. Por el contrario, pueden adaptarse a nuevas realidades mediante distintos mecanismos que permitan modificar los términos originalmente pactados. La modificación de las obligaciones consiste en introducir cambios en alguno de sus elementos esenciales, ya sea el sujeto, el objeto o ambos, sin que la obligación desaparezca ni se extinga. La finalidad es preservar la relación jurídica, adecuándola a circunstancias sobrevenidas o convenidas entre las partes. Estas modificaciones pueden clasificarse en tres tipos: subjetivas, objetivas y mixtas, según el elemento de la relación obligatoria que se vea afectado. La modificación subjetiva tiene lugar cuando se produce un cambio en las personas que integran la relación obligacional, ya sea en la posición de acreedor o de deudor, sin que se altere la prestación debida. Este tipo de modificación incluye figuras como la cesión de derechos, cuando un acreedor transmite su crédito a un tercero, y la cesión de deudas, cuando el deudor es sustituido por otra persona con el consentimiento del acreedor. Por ejemplo, si una persona ha prestado una suma de dinero, y decide ceder ese derecho de cobro a un tercero, el nuevo acreedor podrá exigir el cumplimiento de la obligación al deudor original, manteniéndose inalterada la naturaleza del crédito. Por su parte, la modificación objetiva afecta el contenido de la obligación, es decir, la prestación misma. Esto puede implicar un cambio en el objeto de la obligación, o la incorporación de modalidades nuevas, como condiciones, plazos o términos diferentes. Un ejemplo se da cuando las partes acuerdan sustituir la entrega de un bien originalmente pactado por otro de características distintas, o cuando se establece un nuevo plazo para el cumplimiento. Imaginemos que un contratista se compromete a construir una barda, pero las partes acuerdan posteriormente que, en lugar de la barda, se construya una reja metálica. La obligación se modifica en su objeto, pero sigue existiendo entre las mismas partes. Finalmente, se habla de modificación mixta cuando se combinan cambios tanto en los sujetos como en el objeto de la obligación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se sustituye al deudor, y al mismo tiempo, se acuerda una nueva modalidad de cumplimiento. Pensemos en una empresa que tenía la obligación de entregar productos mensualmente a un cliente. Si se transfiere esa obligación a otra empresa, y además, se pacta que las entregas serán bimestrales, nos encontramos ante una modificación mixta, ya que se altera tanto el sujeto pasivo como la forma de ejecución. Estas formas de modificación reflejan la flexibilidad del derecho de obligaciones, que permite mantener vivas y operativas las relaciones jurídicas, sin necesidad de extinguirlas ni crear unas completamente nuevas. Vamos a hablar ahora sobre las cláusulas contractuales y su modificación. En el marco del derecho de las obligaciones, los contratos constituyen una de las principales fuentes de vínculos jurídicos. Dentro de ellos, las cláusulas contractuales juegan un papel fundamental al establecer el contenido concreto de los derechos y deberes de las partes. Estas cláusulas, sin embargo, no son todas iguales ni tienen el mismo grado de rigidez frente a una eventual modificación. Por ello, es necesario distinguir entre cláusulas esenciales, naturales y accidentales, ya que su clasificación determina la forma en que pueden ser modificadas sin comprometer la validez o eficacia del contrato. Las cláusulas esenciales son aquellas sin las cuales el contrato no puede existir jurídicamente. Constituyen el núcleo indispensable del acuerdo de voluntades, y su ausencia impide la formación válida del acto jurídico. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, la identificación del objeto vendido y la determinación del precio son elementos esenciales. Si las partes desean modificar una cláusula de esta naturaleza, deberán hacerlo cumpliendo con los requisitos legales que rigen la formación del contrato, ya que de lo contrario se corre el riesgo de invalidarlo o de generar una nueva obligación completamente distinta. Las cláusulas naturales son aquellas que se entienden incorporadas al contrato por disposición de la ley, aun cuando no se hayan expresado de manera explícita. Su presencia se justifica por la propia naturaleza del tipo contractual.
Un ejemplo clásico es la obligación de saneamiento por evicción en la compraventa, que impone al vendedor el deber de responder si el comprador pierde el bien vendido por una causa jurídica anterior. Este tipo de cláusulas pueden ser modificadas por acuerdo de las partes, pero dicha modificación debe hacerse en forma clara y expresa, ya que al tratarse de cláusulas implícitas, la ley presume su existencia en defecto de estipulación en contrario. Finalmente, las cláusulas accidentales son aquellas que no forman parte necesaria del contrato, pero que las partes introducen para regular aspectos específicos conforme a sus intereses. Estas cláusulas reflejan la autonomía de la voluntad y pueden referirse, por ejemplo, a penalizaciones por incumplimiento, cláusulas de confidencialidad o pactos de exclusividad. Al no afectar la esencia del contrato, estas disposiciones pueden ser modificadas con mayor libertad, bastando para ello el mutuo acuerdo entre las partes, sin que se requiera una reformulación integral del contrato. En conclusión, la posibilidad de modificar cláusulas contractuales está directamente vinculada con su clasificación. Mientras que las cláusulas accidentales permiten mayor flexibilidad, las cláusulas esenciales exigen cautela y apego a los requisitos legales para evitar la invalidez del contrato. Esta diferenciación resulta crucial para comprender cómo se adapta el contenido de las obligaciones sin alterar su fundamento jurídico. Vamos a ver ahora las fuentes más comunes de modificación de las obligaciones. La modificación de las obligaciones puede originarse de diversas fuentes. En términos generales, existen dos grandes vías para alterar el contenido de una obligación, por acuerdo entre las partes o por imposición legal o judicial. Esta distinción permite comprender cómo la relación jurídica obligatoria se adapta, ya sea por ejercicio de la autonomía privada o por intervención normativa. La modificación por acuerdo de las partes se funda en el principio de autonomía de la voluntad, que reconoce a los sujetos la capacidad de autorregular sus relaciones jurídicas. En este contexto, las partes pueden modificar sus obligaciones libremente, siempre que respeten el orden público y no lesionen derechos de terceros. Uno de los ejemplos más frecuentes es la ampliación de plazos, donde las partes, de común acuerdo, otorgan una prórroga al deudor para cumplir su obligación, sin que ello implique incumplimiento o mora. Otro supuesto común es la modificación del objeto de la obligación, en la cual se altera la prestación originalmente convenida. Por ejemplo, si un proveedor se comprometió a entregar cierto tipo de maquinaria, pero luego las partes acuerdan sustituirla por otra de características similares, la obligación se modifica válidamente por mutuo consentimiento. Por otro lado, existen casos en los que la modificación de la obligación no proviene de la voluntad de los contratantes, sino de causas legales o judiciales. En estos supuestos, la ley o un juez introducen cambios en la relación obligatoria, con el fin de preservar el equilibrio contractual o proteger el interés general. Un ejemplo típico es el caso fortuito o fuerza mayor, en el que un acontecimiento imprevisible e inevitable, como un desastre natural o una guerra, impide el cumplimiento de la obligación. Ante tal situación, el juez puede modificar los términos del contrato, suspender su ejecución o incluso extinguirlo, según la gravedad del evento. Otro ejemplo relevante es la lesión o el abuso de derecho, que se presenta cuando un contrato contiene condiciones tan desproporcionadas que afectan gravemente a una de las partes. En estos casos, la autoridad judicial puede intervenir para restablecer el equilibrio, ordenando la modificación de las cláusulas abusivas. En suma, las obligaciones pueden modificarse tanto por voluntad de los sujetos como por mandato legal o judicial. La primera opción refuerza la libertad contractual, mientras que la segunda opera como un correctivo frente a situaciones excepcionales que exigen la adaptación del vínculo obligacional a nuevas circunstancias. Y así llegamos al final de esta clase. Espero que te haya sido útil y que ahora tengas una mejor comprensión de este tema. Si te quedaron dudas o tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en los comentarios. Siempre estamos atentos para ayudarte y responderte lo antes posible. Recuerda que en nuestra página web, lexora.com.mx, encontrarás más recursos para complementar tus estudios. Y como agradecimiento por llegar hasta aquí, en el primer comentario de este video te dejamos un enlace directo a un resumen completo sobre este tema, que podrás consultar o descargar. En Lexora, nos sostenemos gracias al apoyo de estudiantes como tú. Cada donación o membresía nos permite seguir creando contenido educativo accesible y de calidad. Si puedes y quieres apoyar nuestro proyecto, seremos infinitamente agradecidos. No olvides suscribirte al canal,
darle like a este video y compartirlo con otros estudiantes de Derecho. Tu apoyo hace una gran diferencia.